Estoy acompañado ahora del congresista Armando Villanueva. Él es miembro de la bancada de Acción Popular y vamos a seguir conversando pues sobre esta decisión, esta confianza ya que finalmente el Congreso ha decidido tomar respecto a la propuesta del Ejecutivo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Renato? Buenas noches. Y en su plancha también tenían a un gringo, a Barrenechea, ¿no? ¿Cómo? Pero había también el gringo que teníamos, que era Barrenechea, efectivamente, es isqueño. Y Gelterman, como dicen por ahí. Bueno, pero y teníamos a Vitocho, efectivamente, sí, no nos fijamos en matizar la plancha, porque es una plancha que salió elegida entre otras 4 planchas, elegidas además a través del voto universal directo, que es algo que practica Acción Popular hace mucho tiempo. Esto de las elecciones internas, por tanto, es reiterativo. Un partido como Acción Popular que se prepara a su consolidación ya lo practica de hace mucho tiempo y seguiremos haciéndolo. Pero no hay duda de que hay muchas cosas que se deben ajustar, se deben decidirse para permitir que no solo un partido como el nuestro se consolide, sino todo el sistema de partidos. Se evite la volatilización, que es otro de los temas que hay que cuidar. Con 20 y tantos partidos, ¿qué nos hacemos en una campaña? Es muy difícil garantizarle condiciones de acceso a los medios de comunicación y entre otros, y es muy difícil observar las diferencias entre uno y otro, y es muy difícil captar la atención de las personas. Así que las reformas políticas son bienvenidas, pero antes de porque las haya planteado el Ejecutivo, sino antes inclusive desde la perspectiva de un partido como el que represento y del que soy parte, que viene planteándolos de hace mucho tiempo. Ahora, antes de entrar a revisar estas propuestas que ahora se van a discutir, llamó la atención que ya se había adelantado que Acción Popular iba a votar en contra. No. Pero al final, no. Bueno, él fue lo que se dio, si no lo dijo claramente, lo dio a entender Víctor Andrés García. Bueno, Robles. Tal vez entendió no debidamente, porque nos reunimos el día martes y obviamente él ya hizo exposición de su posición y tuvimos un pequeño debate al interior de la bancada. Y dejamos casi abierta la posibilidad, además de tomar una decisión, siguiendo el desenvolvimiento de la presentación, el debate mismo. Fundamentalmente la presentación, porque hubo la consideración consensual, eso sí, de que la Carta tenía cierto tufillo inconstitucional o de inconstitucionales al exigirle plazos, textos impositivo, ¿no? y orientaciones esenciales que ciertamente excedían las capacidades que el Ejecutivo tiene en la formulación el debate y la decisión final de las reformas constitucionales. ¿Consideran que el discurso del presidente del Consejo de Ministros de alguna manera desdijo? Bueno, dio por superada le bajó el tono. Bajó el tono sin dejar de proponer ampliaciones de legislatura, la posibilidad de que esta fuera aquella en la que se aprobara y luego hasta septiembre. Ese tufillo provocador, inconstitucional, ciertamente no gustó y muchos reaccionaron en rechazo de ese tufillo, de esa tendencia, de esa intencionalidad provocadora, ¿no? De ese doble rasero, que al mismo tiempo que le exigía las reformas constitucionales en política, para el sistema, le ponían algunas zancadillas constitucionales, indebidas, porque no son las que corresponden. Inclusive en el debate y en el análisis que hicimos, la cuestión de confianza para temas de reforma constitucional no le corresponderían al Ejecutivo. Hay quienes dicen que sí, pero nosotros evaluando, ¿no es cierto?, desde la perspectiva nuestra encontramos que inclusive la cuestión de confianza resultaba siendo para reformas constitucionales inconstitucional. Entonces, ¿no? ¿Cómo obtenerle o darle la confianza? No, pero bueno, porque se planteó y se admitió y se propuso la presentación, que no la decidimos los voceros. El presidente decidió invitar al presidente y ya lo tenemos, y no se admitió la cuestión la cuestión previa planteada para, quién sabe si hacer la consulta que pudo haberse hecho antes, inclusive para evitar todo este marimagnum de aspavientos que se hizo alrededor del tema. Ahora, ¿cuál va a ser la actitud de la bancada de Acción Popular? ¿Va a haber con lo que se viene, va a haber una actitud unánime
¿O es que cada quien va a tomar o va a adoptar posiciones diferentes frente a cada una de las propuestas presentadas? No, mire, por ejemplo, en el tema de la inmunidad, hay propuestas que venían de atrás. El mismo Víctor Andrés ya ha planteado algunas reformas para hacer los ajustes correspondientes en el propio reglamento. Y tenemos en bancada, dadas las circunstancias, una propuesta que espero yo pueda ser presentada el día de mañana, preparada justamente por el despacho que represento, para definir fundamentalmente en cuanto a la inmunidad la posibilidad de definir, mantener la prerrogativa constitucional para el Congreso, protegiendo el ejercicio propio de la función congresal, distinguiéndose esta prerrogativa de aquella que ha cometido y ha significado excesos en cuanto en algunos casos ha significado impunidad para los casos precisamente de delitos cometidos previamente, diciendo que significaron su procesamiento en el Poder Judicial, que en el futuro debe ejecutarse autónomamente. Claro, esto suena bastante bien, ¿no? Que los que tengan algún tipo de responsabilidad o proceso no puedan postular, pero no se puede convertir también, esas son las voces que también se han escuchado con estos argumentos, en un mecanismo cruel de cerrar el paso a mucha gente. No sé, pues se me ocurre el alcalde de La Victoria. Bueno, hay que denunciarlo para cerrarle cualquier posibilidad de candidatura más adelante. Bueno, pero estos son, digamos, lo que está proponiendo es que aquellos que tengan sentencia en primera instancia no puedan postular. Aquellos que tengan delitos comunes o estén siendo procesados y ya tengan sentencia. Me parece bien, porque el ejercicio de la política, que fundamentalmente está ligada con el servicio público y con la necesaria combinación con principios y valores como la honestidad y demás, necesitan tener ciudadanos probos para recuperar la confianza y la decencia para la política, que en los últimos tiempos ha sido confundida como un instrumento crematístico capaz de poder compensar la participación en la política con beneficios de carácter material. Ahora, considera que hay circunstancias en las que nos vemos obligados a tener que tomar ciertas medidas, ¿no? Incluso el tema de la inmunidad parlamentaria la levantaron en Colombia con nombre propio. El asunto era Escobar, ¿no? Pero bueno, pues ya Escobar no está y ahora Colombia está nuevamente debatiendo para restituir la inmunidad parlamentaria, porque saben que es un mecanismo de protección para que el legislador pueda cumplir su rol de fiscalizador. Yo soy cusqueño y usted está enterado del proceso, por ejemplo, de fiscalización que no solamente le hicimos a Chincheros, sino fiscalización de muchas concesiones y proyectos de ley inclusive. La inmunidad parlamentaria protege al congresista, le da cierta protección para poder no solamente hacer opiniones, intermediar controles, fiscalización, sino proponer proyectos de ley que resuelvan intereses fundamentalmente comunes y colectivos. De no haber tenido prerrogativa, dudo mucho que hubiéramos podido llevar adelante un proceso contingente de definición de cuál debía ser el mejor camino. Aún no se resuelve del todo, está en manos del Ejecutivo en estos momentos el tema sincero. Sin embargo, me pongo a pensar en ello y de no haber tenido la prerrogativa de la inmunidad, muy difícilmente podría ser, y así como otros muchos mayores, el caso Lavajato, ¿no? Por ejemplo. Entonces la prerrogativa es muy importante, se mantenga para el ejercicio de la función congresal, distinguiendo, claro, obviamente que ésta no pueda proteger a ciudadanos que, pasando a ser congresistas, antes hubieran cometido delitos que deben ser procesados autónomamente por el Poder Judicial. Ahora, y consideremos, creo que todos estamos, o por lo menos entendemos, que para fortalecer el sistema democrático hay que fortalecer a los partidos políticos, y eso pasa por la democracia interna, ¿no? Pero no solo fortalecerlo, fíjese. Yo creo que ahí no solamente hay que fortalecerlo, sino que hay que evitar el número, la volatilidad de la política. Fíjese lo que ha ocurrido y lo que ocurre en el Congreso. Empezamos con 5 o 6 bancadas y hoy día ya somos como 11. Hasta antes de ayer teníamos una bancada, pero al día siguiente, muy de madrugada, esa bancada se deshizo para dar lugar a otra bancada. Este grado de volatilidad política, partidaria, entonces, que debe tener su correspondiente en el Congreso, tiene que acabar.
lo interesante en un futuro será que los partidos debidamente constituidos, políticamente definidos, con programas propios, pensamiento propio e inclusive ideología, claro, ahora, puedan tener una representación en el Congreso. Claro, ¿cómo conseguir eso cuando parece haber incluso hasta una campaña, ¿no?, que me recuerda a los 90, en donde, bueno, nadie necesita desprestigiar a los partidos políticos porque se han desprestigiado solos, eso es real, pero también hay un discurso que acompaña, ¿no?, un discurso antipartido, antipolíticos, que muy parecido al de los 90, incluso con posibilidades de ser constituidos o implicados como organizaciones criminales. Entonces, ¿no cree que decimos una cosa en el discurso, pero por otro lado minamos al sistema de partidos? Hay que evitar las generalizaciones. El hecho de que algunos personajes que ingresaron muy rápidamente o transitoriamente en la política hubieran utilizado de sus organizaciones políticas para intermediar la transmisión de recursos que han sido utilizados con beneficio propio, ciertamente no puede generalizarse para todos. Recuerde que un partido como Acción Popular, por ejemplo, que tiene 63 años recién cumplidos, tiene principios y valores y buenos ejemplos de cómo hacer, cómo financiar la política, cómo orientar su pensamiento, en qué basarlos y demás. Así que no podemos generalizar este hecho de haber convertido, de la conversión de partidos en organizaciones criminales para intermediar o encubrir delitos. Acción Popular tendría la posibilidad, la misma pregunta que le hice al congresista Quintanilla de Nuevo Perú, ¿tendría la posibilidad de convocar a 200.000 ciudadanos de las independientes a que participen de una elección interna? Bueno, es un desafío. Fíjese, nosotros ya tenemos alrededor de 250.000 ciudadanos inscritos a lo largo, particularmente de este siglo. Pero son militantes. Son afiliados. Claro, afiliados. Correligionarios. Ahora, pero 200.000 personas que caminan que pasan por Paseo Colón, que vayan a entrar a participar de una elección interna, eso ya yo lo veo un tanto... Pero no se trata solamente de ciudadanos que deben participar, también afiliados. Yo entiendo por la fórmula presentada por el Ejecutivo debe ser el resultado de la suma. Ahora, 280 es una buena cifra. Ahora, sí, efectivamente, yo tengo ahí, por la experiencia partidaria que tengo, creo que hay que encontrar los mecanismos y las fórmulas que permitan comprometer a la ciudadanía a participar de este tipo de elecciones, ¿no? Y de otras tantas, de consultas ciudadanas que pueda hacer un partido. No solamente el partido organiza procesos electorales en los que va a nominar a sus candidatos, a sus representantes, sino también puede hacer referéndum respecto de temas importantes, sean locales, regionales y quién sabe si nacionales. Comprometer en esa tarea a la ciudadanía me parece una idea interesante, además determinante de su propia vigencia, porque servirá tanto, el número de afiliados servirá tanto para la inscripción y el número de votantes para su permanencia, para garantizar su permanencia, dependiendo de la dinamicidad que adquiera y su conexión con la ciudadanía, eso estará garantizado. Hay que encontrar la fórmula. Por ejemplo, si los partidos se van a inscribir con afiliados, puede tener un número de simpatizantes ciudadanos que se comprometan en las votaciones para elegir a sus representantes, así como a sus candidatos. Puede ser una fórmula, hay que encontrar la fórmula ahí. De acuerdo, muchísimas gracias. Ha quedado más temas por tratar, ya tendremos oportunidad. Esto en realidad recién comienza. La gente cree, se acabó. No, esto recién comienza y esperemos lo mejor para nuestro país. Agradecemos la presencia del congresista Armando Villanueva de Acción Popular.